Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el pasaje completo. Pero por ahora los invito a que ustedes vayan conmigo a Lucas, en el capítulo 4, versículo 16. Dice: vino a Nazaret, está hablando de Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Bueno, traigo a colación este pasaje aquí porque vamos a estar hablando parte de lo que el Señor vino a hacer. Y una de las cosas que vino a hacer Jesús, aparte de lo más importante, que fue morir en la cruz por nuestros pecados en nuestro lugar y resucitar entre los muertos para vencer a la muerte, Jesús, con su obra y en este mundo, también vino a hacer varias cosas importantes que están desglosadas aquí en este pasaje. Hay 6 propósitos, por lo menos aquí aparecen, por los cuales vino Cristo, por supuesto aparte de su muerte y su resurrección. Pero si los analizamos con más cuidado, lo podemos resumir todavía un poco más y hablar de los beneficios de conocer al Hijo de Dios. Lo que quiero decir es que todos estos son beneficios que se adquieren por medio del conocimiento de Dios. El conocimiento. No hablamos de un conocimiento meramente intelectual. Por supuesto, entra por la mente. Entra, ¿verdad? Por aquí, por nuestro cerebro que Dios mismo nos puso. Pero el conocimiento no se tiene que quedar solamente en el intelecto. Debe bajar al corazón. Debe afectar nuestra vida. Debe afectar nuestra voluntad. Y por supuesto va a afectar nuestras emociones también. Eso es lo que la Biblia le llama conocer a Dios. Cuando la Biblia habla de conocer, se refiere a una intimidad con Él. Nótese que aquí 4 de estos beneficios tienen que ver directamente con ese conocimiento de Cristo. Por ejemplo, dijo: yo he venido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. No se fije tanto en el asunto de pobre como si fueran personas necesitadas económicamente, digámoslo así, o personas que viven limitadas económicamente. Jesús habló cuando dijo las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres de espíritu, dijo él. Cuando habla de pobres de espíritu, está hablando de aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Pues aquí el Señor está diciendo: vengo a dar buenas nuevas a los pobres. Está hablando a esos pobres, a esos que se declaran en bancarrota, a los que nos declaramos espiritualmente pobres delante de Dios y que necesitamos volvernos ricos espiritualmente hablando delante de Él. Entonces, Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, o dice que Él habló palabras que afectan de alguna forma nuestros corazones y que son buenas noticias. Buenas nuevas son buenas noticias. Aquí no venimos a decirle a nadie que está perdido, que no tiene esperanza, que tiene que ver qué hace para que se salve, etcétera. Esas cosas
que en otros lugares nos han enseñado que hay que hacer penitencias, que hay que hacer esto y que hay que hacer lo otro, y todavía si usted se muere le dicen que no se sabe para dónde va, si al purgatorio o para dónde va. Y es más, cuando está muerto le dicen a los familiares, tiene que ver cuántas veces reza, cuántas misas le hace, para ver si lo sacan del purgatorio, en algún momento paga lo que está pagando ahí, cosas que no están en la Biblia. Jesús vino a hablar buenas noticias, vino a decirnos algo bueno y algo nuevo. Entonces, entra, por supuesto, por el conocimiento y en el corazón. También dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo se sanan los quebrantados de corazón? ¿Cómo se sana el corazón de alguien? El corazón de alguien no se sana porque Cristo vino y tocó su corazón, porque no es así, no se toca el corazón como se toca una enfermedad física. Cuando habla de corazón aquí, está hablando de los sentimientos de la persona, está hablando de sus recuerdos, está hablando de todas esas cosas. Entonces, Jesús vino a sanar personas que están quebrantadas en su corazón. ¿Cómo lo hace? Con su palabra, por medio del conocimiento. Llega al corazón y todo eso sana todas esas cosas. Ok, voy a seguir. También dice que vino a pregonar libertad a los cautivos. Eso tiene que ver más como cuando, no sé si han visto alguna película que tenga que ver con, por ejemplo, cuando ha habido una guerra, como la Segunda Guerra Mundial, algunos pueblos alejados que tal vez no tenían un radio de comunicación, etcétera, cuando se derrotó al enemigo, cuando por ejemplo, el régimen de Adolfo Hitler cayó, muchos todavía, después de cierto tiempo, de ciertos días, no sabían que eran libres, no sabían que ya no tenían aquel yugo de esclavitud, etcétera. Entonces mandaban personas a caballo, ¿verdad? O de alguna forma con cartas a decirles son libres. Cuando llegó la Carta de la Independencia aquí a nosotros, a Costa Rica, vino desde Guatemala a caballo y nos trajeron una carta que decía somos independientes, por ponerles un ejemplo. Eso es lo que dice Jesús aquí. Él vino a pregonar libertad a los cautivos, vino a anunciarles de que pueden ser libres. Vine a pregonarlo, vine a anunciarlo. Y también habla de él, de que viene a predicar el año agradable del Señor. Otra vez, predicar, palabra, de que llegó la salvación. Pero hay otros dos beneficios que están ahí, que son, por decirlo de alguna forma, como ambiguos o tienen doble propósito, si se puede decir de esa manera. O sea, que pueden aplicarse tanto al toque personal de Cristo como a los resultados de su enseñanza. Voy a explicarles. Por ejemplo, él dice, vine a dar vista a los ciegos. Se puede referir a los ciegos físicamente hablando, ciegos de aquí, de los ojos estos, ¿verdad? O a los ciegos espiritualmente hablando. Por ejemplo, Jesús, después de haber sanado físicamente al ciego en el templo, hoy hace 8 estuvimos hablando de cuando sanó a aquel ciego en el templo, los fariseos se le opusieron, entonces Jesús tuvo que decirles unas palabras fuertes. Está en San Juan capítulo 9 del 39 al 41. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. He venido para que los que no ven, vean, y para que los que dicen que ven, más bien se vuelvan ciegos. Entonces está hablando aquí de un conocimiento, de conocimiento, de algo en el corazón y algo intelectual. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, nuestro pecado permanece. Por eso no hay nada mejor que decirle, Señor, abre mis ojos. Porque si decimos que vemos, es capaz que quedamos peor. El Señor vino a darle vista a los que dicen o se reconocen ciegos espiritualmente. El otro beneficio es poner en libertad a los oprimidos, dice ahí. Esta palabra en griego quiere decir eso, oprimidos. Es bueno a veces buscar palabras que están ahí en griego, oprimido. Yo la busqué y vean que en griego quiere decir triturar. Él le vino a dar, poner en libertad a aquellos que estaban siendo triturados en su mente, en su corazón. Esto se puede aplicar a enfermedades físicas, como la liberación de la opresión de los demonios. Por ejemplo, hay un pasaje en Lucas 13, versículo 10 al 16, se los voy a leer aquí.
Dice, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Oiga lo que dice, espíritu de enfermedad. Esto es uno de los casos, de los pocos casos, que la Biblia habla de una enfermedad causada directamente por un demonio o por un espíritu. No todas las enfermedades son causadas por un espíritu. Y dice, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué le dijo? Eres libre de tu enfermedad. Y él lo va a ilustrar mejor aquí, más adelante, cómo estaba a los ojos de Jesús esta mujer. Dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día del reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Usted era un religioso. A este había que echarle fuera varios espíritus más bien. No está poniendo primero el amor al prójimo. Le importaba más si era día de reposo, no era día de reposo y esas cosas. Entonces vea la respuesta de Jesús. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey y su asno, el pesebre, y lo lleva a beber. Ay, hasta eso hacían con un animal. Y Jesús dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿Quién la tenía atada? Satanás. 18 años la tenía atada. No se le debía desatar de esta ligadura en día de reposo o en cualquier día, pues a ellos les importaba más su asno, su buey, el ganado, que una persona. Y Dios guarde nosotros llegáramos a ese punto, pues eso es lo que vino a enseñar Jesús aquí, a decirles, a poner el dedo en la llaga, no solo sanando a aquella mujer, sino enseñándole a estos fariseos hipócritas de que les interesaba más otras cosas religiosas que hacerle bien al prójimo. Eso dice Jesús. Acuérdense, primero que nada está la misericordia, la justicia y la fe, el amor. Bueno, o también todas aquellas liberaciones que Jesús llevó a cabo a favor de aquellos que estaban literalmente poseídos por demonios, como por ejemplo el endemoniado gadareno. Él vino a dar libertad a los que estaban oprimidos. Dice ahí, estamos en ese punto, a poner en libertad a los oprimidos, como esta mujer, como el endemoniado gadareno, y como todos aquellos endemoniados del tiempo de Jesús. Pero también esto podemos aplicarlo a la opresión producida por engaños del diablo, porque muchas personas están siendo trituradas, oprimidas por engaños de Satanás, porque le enseñaron algo mal enseñado, hablando desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista espiritual. Hay gente que le dijeron, usted está atado generacionalmente, y eso nunca se lo va a quitar de encima. Por mencionar, no voy a meterme en ese tema, pero menciono algo. O qué sé yo, si su papá era borracho, su abuelo también, alguno de sus hijos va a salir borracho. O usted mismo. De eso no va a poder salir. Qué sé yo. Enseñanzas tan malas como esas se vuelven opresión producida por el engaño del diablo. Cosas que tienen que ver espiritualmente también, qué sé yo, enseñanzas falsas de las Escrituras, doctrinas falsas, también la opresión de la mente producida por traumas que sucedieron quizás cuando estaba niño o cuando estaba adulto, no importa. Todas esas son opresiones del diablo en la mente de las personas. Malas experiencias que pasaron. Usted, cada vez que yo menciono una de estas cosas, póngase a pensar. Malas experiencias, cosas que le sucedieron. Quizás en un trabajo, quizás en su familia, no sé, un paseo que usted fue, cuando estuvo en la escuela, en el colegio. Abusos sexuales, ni qué hablar de eso, porque eso es una de las cosas que produce más opresión en la gente. Abusos físicos, personas que han sido maltratadas físicamente en su casa, por sus padres, físicamente en el colegio, en la escuela, el llamado bullying, que hasta ahora le dicen bullying, pero toda la vida ha existido.
traumas por malas noticias. Alguien se pudo haber traumado por una noticia que le dieron de una forma que no tenían que dársela o qué sé yo. Esas cosas trauman. Usted está tal vez tranquilo en algún lugar y llega alguien un poquito ofuscado y usted ya siente aquello y se acuerda de aquella noticia que le dieron y se le parece, ¿no? Aquella persona tal vez no era nada lo que iba a decir, tal vez una buena noticia, pero piensa en esas cosas. Qué sé yo, traumas por haber visto imágenes perturbadoras, personas que han visto imágenes, qué sé yo, un accidente en vivo y a todo color, un asesinato, no sé, qué sé yo, incluso en televisión, ni que hablar de películas que trauman. Dicen, y hay estadísticas muy buenas, estadísticas que antes de que saliera la película El Exorcista, que salió como en 1970 y algo. Oiga, antes de la película, casi nadie andaba echando fuera al diablo y todo ese burumbum. Después de la película, todo el mundo quedó así. Y andan viendo el diablo en todo el mundo, especialmente en las iglesias cristianas. Y todo es del diablo y todo aquí, ¿verdad? Sí, bueno, por decir algo, pero no, hay mucha gente que esas imágenes le quedaron en su cabeza y no le salió nunca, y ahí las tienen. Bueno, esos traumas por esas imágenes, qué sé yo, cualquier otra imagen de películas de esas que perturban, imágenes de películas de, ¿cómo se llama? De contenido sexual incluso, y cosas de ese tipo. Recuerdos de cosas que hicimos, incluso, de cosas que hicimos, pero cuando vinimos a Cristo nos arrepentimos de esas cosas, pero todavía nos quedan esos recuerdos de cómo le pegaba a mi esposa, de cómo maltrataba a mis hijos, de cómo trataba a mis compañeros en el trabajo, de cómo traté a mi mamá, a mi papá, qué sé yo, todas esas cosas. Son cosas que pueden quedar en la mente y estamos siendo oprimidos por esas cosas. A todo esto se le podía llamar opresión. Son personas que literalmente están siendo trituradas por dentro. Y yo no sé, el Señor me puso a predicarles hoy a ustedes de esto, yo no sé por qué. Pero esta opresión es muy complicada y solo Cristo te puede hacer libre de esas cosas. Amén. De cosas que puedan haber pasado en la familia, maltratos del padre hacia los hijos, abusos de los padres hacia los hijos, sexualmente hablando y cosas de esas. Al final nos damos cuenta que Jesús vino a darnos esa libertad, vino a hacernos libres de todo aquello que nos tritura y nos oprime y nos tiene cautivos, porque ese es el asunto. Estamos cautivos de aquello, tenemos unas cadenas que no nos dejan desarrollarnos, que nos tienen llenos de complejos, que nos tienen llenos de temores, que nos tienen llenos de inseguridades para cuando vamos a pedir un trabajo, cuando vamos a tener una amistad. A usted le fue muy mal con un noviazgo, entonces ya usted le hace la cruz a todos o a todas, y todos los hombres son iguales, y todas las mujeres son iguales, o incluso traumas en una iglesia. ¿Cuántos no se han llevado traumas en las iglesias y no quieren más nada con una iglesia cristiana, o con un pastor, o con líderes cristianos, y todas esas cosas? Esas son cadenas que tenemos en nuestra mente. Busque conmigo San Juan. Es importante este pasaje que usted lo marque en su Biblia. San Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Es muy importante porque a usted no se le puede olvidar este pasaje. Porque cada vez que a usted le venga a la memoria alguna de todas estas cosas, u otra que yo no mencioné, usted se acuerde de este pasaje, vaya a la palabra y hable con Dios y le diga: Señor, necesito ser libre. Señor, necesito que quiebres, que rompas estas cadenas, Señor, en mi vida y me hagas libre de todas estas opresiones, de todo esto que me tritura la mente y el corazón y que no me deja vivir. San Juan capítulo 8, versículo 31, mire lo que dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, por lo menos así lo dice esta versión, permanecer. En otras versiones dice: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Se lo está diciendo, hermanos, a personas que habían creído en Cristo. Mire lo que dice el 31. Jesús le está hablando a personas que habían creído en él. Pero Jesús les dice: ustedes, aunque ustedes crean en mí, necesitan algo permanente en sus vidas.
Lo más importante en sus vidas, que reciban mi palabra, que permanezcan en mi palabra. Y eso los hará verdaderamente mis discípulos, dice Jesús. Porque yo no quiero seguidores, dice Jesús. Yo no quiero seguidores. Jesús tenía miles de seguidores. Jesús anda buscando discípulos. Personas que lo sigan, que escuchen su palabra, la atiendan y hagan caso a lo que la palabra dice. Sean sumisos a la palabra. Y entonces dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oiga, vea que mucho de esto, lo que leímos antes y ahora lo que estamos leyendo aquí, tiene que ver con lo que tenemos en nuestra mente. Por eso les estoy hablando de eso. Quizás la mente de nosotros es la peor cárcel que tienen muchos. Las peores cadenas están aquí en la mente. Y por supuesto en el corazón. En la Biblia, mente y corazón son términos que se intercambian. Tienen que ver la mente y el corazón. Jesús habló de lo que hay en el corazón, eso habla la boca. Los pensamientos que hay en el corazón. Se piensa con el corazón. Son términos intercambiables ahí. Entonces Jesús dice que si usted se mantiene fiel a la palabra, conocerá la verdad y la verdad lo puede hacer libre. Le respondieron diciendo al Señor, descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Vea la respuesta de esto. Ahorita les comento. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Repito, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el hijo. El hijo sí queda para siempre, dice el Señor. Así que si el hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Cuando dice verdaderamente libres, parece que está diciendo que algunos creen que son libres, pero no lo son. Porque solo el hijo puede libertar. Y entonces dice el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo, intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Leamos el 38. Yo hablo de lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Después ustedes se leen lo demás en la casa. Está hablándoles vuestro padre, el diablo, les dice a ellos. Entonces glosaremos entonces estos versículos. La clave aquí es permanecer, ya les hablé de eso. No solamente seguir creyendo, sino buscar la palabra todos los días, permanecer en su palabra, seguir creyendo en su palabra, buscar su palabra, alimentarnos con su palabra, necesitar la palabra, decirle, Señor, dame hambre por tu palabra. Yo le digo eso al Señor todos los días, necesito, Señor, produce en mí hambre por tu palabra, para necesitarla cada vez más. Número 2, dice el pasaje, un discípulo de Cristo se caracteriza porque busca su palabra. Muchos van a la iglesia, pero no tocan la palabra de Dios en toda la semana. Pues Jesús dice, un discípulo se caracteriza porque busca la palabra. Número 3, el que escudriña la palabra encuentra la verdad, o sea, a Cristo. Conoceréis la verdad, ¿verdad? Encuentra a Cristo, Él es esa verdad. Número 4, la palabra es el medio principal que Dios usa para hacernos libres. Leímos ahí varios versículos donde sigue hablando de la palabra. Ustedes no quieren, no reciben la palabra. La palabra, mi palabra no haya cabida en vosotros. Mire lo que dice el versículo 43. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Verdad? No sé si ustedes le ponen atención aquí al Señor, lo que nos está hablando hoy a nosotros. ¿Por qué es que no quieren mi palabra? ¿Por qué es que no anhelan mi palabra? ¿Por qué es que no desean mi palabra? Si supieran que mi palabra los va a hacer libres, si supieran que yo quiero bendecirlos por la palabra, si supieran que la palabra los va a afectar positivamente, los va a afectar espiritualmente de una forma que van a querer incluso comunicársela a todo el mundo. Eso hace la palabra. Y número 5 aquí, ellos decían que nunca habían sido esclavos. ¿Lo vieron? Descendientes de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. Mentirosos. Habían sido esclavos 400 años en Egipto. Habían sido esclavos 70 años en Babilonia. En ese momento eran esclavos de Roma.
Y decían, no hemos sido esclavos de nadie. ¿Se da cuenta? Estaban en negación. Los que han estado aquí en grupos como Alcohólicos Anónimos y esos grupos así, les han enseñado lo primero, usted tiene que aceptar que es alcohólico. Tiene que aceptar que tiene problemas. Y cualquier otro problema usted tiene que aceptarlo. Si usted tiene un trauma, si usted tiene un problema, acéptelo hoy. Porque lo peor que podemos hacer es negar que tenemos una opresión, que tenemos algo que no nos deja vivir, que tenemos algo que nos coacciona en la vida. Yo no puedo negar eso. Yo lo que necesito delante del Señor es decirle lo que les decía ahora. No puedo seguir en ceguera. Necesito que el Señor me abra los ojos y decirle, Señor Jesús, reconozco que necesito que me abras los ojos. Abre mis ojos espirituales, Señor. La negación es lo peor que le puede pasar a cualquiera. Porque hasta que usted acepte que es esclavo de algo o de alguien, no podrá ser libertado. El Señor no puede libertar a alguien que no acepta que es esclavo o que vive en una esclavitud. Lo peor que puede hacer un esclavo es negar su esclavitud. Además, si habían sido esclavos, ya les conté. Ok, voy al punto número 6. Lo mejor que podemos hacer es aceptar estas palabras que dice Jesús y son muy fuertes. Son fuertes. Está en versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Hay esclavitudes. Estamos hablando ahora, entramos ya directamente a hablar de pecado, de cosas pecaminosas. Pero mantenga en su mente cualquier otra opresión que lo mantiene como esclavo a usted. En 2 de Pedro, capítulo 2, 19 al 22, vea lo que dice Pedro. Hablando de unos falsos maestros que están predicándole la palabra a estos a los cuales Pedro les escribe esta carta. Les dice Pedro, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque ponga la atención a esto, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Nunca se le olviden este medio versículo. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué es lo que lo ha vencido a usted durante tantos años? ¿Qué es aquello que le puede, que no lo deja vivir, que le gana, que lo hace pecar, que lo hace caer? Puede ser estaba hablando del temperamento. Puede ser un pecado, o puede ser cualquier otra cosa, pero cualquier cosa que sea, le voy a decir, usted es esclavo de eso, porque se está sometiendo a aquello. Lo venció. Igualito a lo que pasó con Adán y Eva en el Edén. Se sometieron a la serpiente y se volvieron esclavos del pecado y de la serpiente, del diablo. Y Jesús vino a revertir aquello para darle libertad a los que estaban cautivos, a los oprimidos por el diablo, muriendo en la cruz, pero también venciendo a Satanás. Jesús venció a Satanás. Y mire lo que sigue diciendo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Las contaminaciones del mundo. Póngale cuidado a este versículo 20. Se escaparon de las contaminaciones del mundo. ¿Por medio de qué? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Cuando tuvieron conocimiento intelectual, conocimiento en el corazón, pero también conocimiento íntimo con Él. Se escaparon de las contaminaciones cuando se acercaron a Cristo, pero luego se volvieron a enredar y entonces fueron vencidos otra vez. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Jesús lo enseñó también. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y es muy duro lo que dice Pedro, pero es la palabra de Dios y es cierto. Dice el 22, pero les ha acontecido el verdadero proverbio, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es duro esto. Le decía hace unos días a alguien, ninguno de nosotros va al basurero a comer. Pero cuando volvemos a las cosas que nos tienen atados
y de los cuales somos esclavos, es como si fuéramos a un basurero a comer cosas podridas. Igual, aquí dice que el perro vuelve a comerse lo que vomitó. Ya lo había vomitado. ¿Para qué volvérselo a comer? Piensen en eso. Y una puerca que la lavaron se volvió a revolcar en el lodo o en el cieno. Pero alguno preguntará, ¿cómo dejamos esta esclavitud? Porque también, pastor, ¿para qué me dice tanta cosa si no me da las armas? Por supuesto, hay armas, la Biblia está llena de esas y hemos hablado muchas veces de eso. Por supuesto, la principal de todas, estamos viendo aquí, bueno, hay dos principales, una es la palabra y otra es el Espíritu Santo de la palabra. El Espíritu de la palabra. Esas dos las necesitamos. Y después muchas más que vienen ahí con el diario vivir. Pero vean lo que dice Romanos 6, y lo van a tener ahí, del 16 al 18. Pablo, hablando de ser esclavos de la carne, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Obediencia. Póngale atención a eso. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Doctrina, conocimiento, entendimiento. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El conocimiento de la verdad me hace libre de todo esto y me hace obediente. Pero tengo que mantenerme en obediencia. Ese mismo pasaje sigue diciendo en el versículo 10, 6:10, porque en cuanto murió, está hablando de Cristo, murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Vea qué lindo esto. Es una de esas claves que nos da el Señor para poder ser libres completamente. Dice el 11, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, para agradarle a Él. Eso es lo que decía Pablo. Esa era una de las recetas de Pablo. Vivan para Dios. Y verán como todo aquello se disipa, se va. Pero si yo sigo viviendo para el otro, sigo viviendo para el pecado, sigo viviendo para lo malo, sigo viviendo para mis recuerdos, sigo viviendo para mis traumas, sigo viviendo para eso, entonces ya no hay obediencia en mí y voy a seguir siendo esclavo. La clave aquí es vivir para Dios. Hermanos, yo vivo para Dios. Literalmente, vivo para Dios. Todo lo que hago tiene que ver con el Señor. Todo lo que hago. Casi nada no tiene que ver con el Señor. Pero al final, tengo que darle el enfoque del Señor. O sea, tengo que reflejar a Cristo donde quiera que vaya. Si hago un deporte, tengo que reflejar a Cristo. Lo que quiero decirles, hermanos, es esto. Si yo que soy pastor, y vivo para Dios, y vivo del Evangelio, no tengo otra cosa más que hago. No me distraigo con un trabajo secular o con cosas de la vida. No me enredo en los negocios de la vida, como dice el apóstol Pablo. Si a mí, hermanos, me ataca el enemigo viviendo para Dios, ¿cuánto más ustedes que viven su vida diaria en cosas que tienen que hacer por fuerza? ¿Me doy a entender? Si Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo, en el Jordán fue lleno del Espíritu Santo. Y volvió, dice, cuando leímos el primer pasaje que leímos, venía del desierto lleno del Espíritu Santo. Necesitó la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros necesitamos llenura del Espíritu Santo todo el tiempo? Si el mismo Jesús la ocupó. Si yo, hermanos, que para predicar un pasaje, un mensaje como este, no sé cuántas horas tengo que durar toda la semana, pidiéndole a Dios que me dé una palabra. Un mensaje para el jueves, un mensaje para los días que tengo que dar discipulados en algunas casas, o a una reunión, si es de matrimonio, si es de hombres, si es lo que sea. Tengo que tener siempre la palabra de Dios en mi mente, en mi corazón. Y yo, Señor, dame una palabra. Mañana hay reunión de matrimonios. Padre, dame una palabra. Mañana hay reunión para, qué sé yo. Señor, dame una palabra. El domingo se acerca el domingo. Señor, necesito una palabra para la gente el domingo. O sea, si yo
necesito a Cristo y necesito su palabra, ¿cuánto más ustedes que tal vez no tengan la responsabilidad que yo tengo? No digo que soy superior a ustedes en nada, más bien me declaro, hermanos, en bancarrota. Señor, necesito que me ayudes, que me llenes todos los días. Quiero ser obediente y me prefiero decir, Señor, yo vivo para ti, quiero vivir para ti. Yo no quiero dedicarme a lo demás. A mí también, hermanos, yo soy terrícola igual que ustedes. Sí. Y yo tuve un pasado, antes de venir a Cristo, antes de convertirme, antes de que yo me arrepintiera de mis pecados, anduve en muchas cosas malas. Y muchas cosas se metieron en mi mente y en mi corazón antes de conocer a Cristo, que todavía ahí aparecen, salen de vez en cuando. A veces más fuerte que otras veces. Todos necesitamos ser obedientes, acercarnos al Señor. Ok, vamos entonces ahora a otro pasaje, hermanos. Muy lindo, es un pasaje que está en Mateo capítulo 11, 28 al 30. Si quieren lo buscan. Pero es un pasaje que lo usamos mucho. A veces lo usamos quizás mal o si tal vez sin el entendimiento de lo que realmente quiere decir este pasaje. Dice Mateo 11, versículo 28. Dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, si hay algo que el ser humano necesita, es descanso de su alma. Pero si es esclavo y está siendo oprimido, nunca va a poder descansar de todas esas cosas. Ahora, quiero explicarles el pasaje, lo que está hablando Jesús. Por ejemplo, en Gálatas 5:1, les voy a leer el versículo, Pablo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y a eso es lo que voy, porque eso es lo que quiere decir aquí Jesús, con llevad mi yugo sobre vosotros. No está hablando el yugo que usaban los animales para enyugar los bueyes, no está hablando de eso. Está hablando del yugo de esclavitud. Cuando un imperio conquistaba un país, se llevaban en cautiverio y en esclavitud a muchas personas de las ciudades que conquistaban. Y cuando las hacían caminar hasta el país del imperio, los enyugaban, les ponían un palo aquí atravesado, un yugo literalmente, que tenía la forma de su cerviz, y los amarraban al yugo, los encadenaban ahí, y a veces los encadenaban unos con otros, cuando los llevaban en cautiverio, de un lugar hacia otro, a veces 2,000 kilómetros caminando, porque tenían que entrar en un desfile victorioso a aquella ciudad, que todo el mundo viera donde venían los esclavos ahí. Eso era humillante. E incluso los hacían pasar por un yugo, por debajo de ese yugo, para decirles, ahora ustedes están bajo el yugo. ¿Han oído el término? Estamos bajo el yugo de Roma, decían ellos. A eso se refiere Jesús con esto. Les está diciendo el Señor, ustedes están enyugados con el pecado y con todas esas cosas. Por eso están trabajados y cargados. Ese yugo es demasiado pesado para ustedes. Necesitan venir a mí porque yo quiero hacerlos descansar. Aprendan de mí que soy manso, soy humilde de corazón. Acérquense a mí. Mi yugo es fácil. Yo quiero quitarles ese yugo y ponerle el mío para que sean mis esclavos, pero se van a dar cuenta de la diferencia. Porque cuando nos venimos a Cristo, usted tiene que comprometerse a decirle, Señor, usted es mi Señor, yo soy tu esclavo. Nadie puede venir a Cristo y querer ser salvo si no acepta ser esclavo de Cristo. Pero es un amo que nos trata con amor, es un amo que quiere lo mejor para nosotros, es un amo que nos preparó un lugar, es un amo que nos libra de la muerte eterna, es un amo que murió por nuestros pecados, es un amo que quiere lo mejor para nosotros. Ese Jesús, si quiere ponerte ese yugo, para que usted diga, ay, este yugo es liviano, es yugo de bendición, este yugo me llena, este yugo me ayuda. Es el yugo de Cristo. Desde que lo tengo, estoy reposado. Pero a veces nos queremos quitar el yugo y ya nos lo quitamos y nos volvemos a poner el yugo aquel de esclavitud que teníamos antes y nos volvemos a sentir pesados y cargados. Por eso dice Jesús esto. El Señor quiere libertarnos de ese yugo, literalmente quitarnos ese yugo y ponernos otro, el suyo. Por eso dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros. Vamos al Antiguo Testamento, hermanos. Quizás aquí ya fuimos a la teoría. Vamos a la práctica.
Busquen el libro de Jueces, todos en el libro de Jueces, capítulo 13. Quiero ponerles el ejemplo, por eso les dije, vamos a la práctica, porque no hay nada mejor que el ejemplo de alguien. Vamos a ver un testimonio aquí, un testimonio. Pero antes de entrar al testimonio, quiero ponerlos al tanto. El libro de Jueces es un libro triste. Es un libro triste porque es un libro que relata la historia del pueblo de Israel después de que entran a la tierra prometida. Y Dios les había advertido que no hicieran según las costumbres de aquel pueblo, de aquellos pueblos que iban a conquistar. Para empezar, muchos de esos pueblos no los conquistaron, los dejaron ahí. Y eso nos habla mucho. El Señor nos dice, usted no puede dejarse nada, no se deje nada adentro, no se deje nada. Cuando viene a Cristo, cuando usted entra a la tierra prometida, tiene que echar fuera todo aquello que estorba, porque aquello puede presentarse como amigo en ese momento. Sí, yo quiero ser su amigo, que aquí, que allá, pero al tiempo saca las uñas. Estoy hablando de costumbres, estoy hablando de pensamientos, estoy hablando de pecados, estoy hablando de cosas que quizás cuando vinimos a Cristo me sentí libre, así, emocionalmente muy bien, pero con el tiempo vuelve a salir el asunto. Tengo que echar fuera todas esas cosas. Y en el libro de Jueces pasa eso. Ellos llegan a un lugar y se dejan algunos enemigos ahí y luego empiezan a tener relación con ellos y empiezan a hacer todas sus costumbres. Adorar imágenes, adorar, hacer sacrificios de niños, hacer sacrificios humanos, etcétera, seguir sus costumbres paganas y todo eso. Entonces el libro de Jueces, si usted lo lee, el libro de Jueces se da cuenta que hizo lo malo el pueblo de Israel delante de Dios y Dios los entregó a sus enemigos. Y después de que los ha entregado a sus enemigos y empiezan a quitarle las cosechas y empieza a pasar cosas muy malas, entonces el pueblo clama, Señor, ayúdanos, hicimos mal, nos arrepentimos. Y Dios tiene que mandar un juez, es un libertador, un caudillo, un líder, que los ayude a salir de aquella opresión, porque clamaron. Y una vez que salen, pasa un tiempo y otra vez comienzan a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y entonces Dios tiene que mandar también a sus enemigos para que ellos escarmienten, etcétera. Eso es una receta ahí en el libro de los jueces. Y cuando llegamos al capítulo 13, llegamos a la historia de Sansón. Sansón no es una historia que usted la pueda comparar con una historia, no sé, mitológica o alguna cosa. No, esto es cierto. Y lo dejó el Señor aquí para que nosotros aprendamos. Vamos a aprender de los trapos sucios de Sansón, porque no hizo nada bueno. Sansón, mire el capítulo 13, versículo 1 en adelante de Jueces. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. En Sora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijos porque era estéril. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer le fue y contó a su marido, etcétera. Pueden leer ustedes la historia entera, no la vamos a leer entera. Lo único que quiero que vean es que este niño, Dios lo apartó desde el vientre de su mamá para que sirviera a Dios como un libertador, un caudillo, un líder, pero que tuviera un liderazgo, un buen liderazgo, un liderazgo que influenciara para bien a la gente de aquel tiempo. Pues este Sansón, ustedes conocen la historia, era un hombre que cuando el Espíritu Santo se manifestaba en él, tenía mucha fuerza. Dice el versículo 24, a su tiempo la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. En los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. ¿Quién se manifestaba? El Espíritu de Dios. Ahora lea el 14, vamos al 14. Descendió Sansón a Timnat y vio allí una mujer. Ya Sansón es quizás un hombre adulto, hecho y derecho. Y dice, y vio allí una mujer de las hijas de los filisteos, de las que Dios dijo que no se metieran. Y dice, regresó entonces y lo contó a su padre y a su madre diciendo, he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. 90, 60, 90.
os ruego que me la toméis por mujer. Sus papás sabían que eso no tenían que hacerlo. Se lo habían enseñado a él desde niño. Su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y esto podemos aplicarlo a cualquier cosa, no solo a la relación mujeres-hombres. Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Y su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Por aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Dios se valió de esto, porque Dios se vale de todas las cosas. Pero Sansón desobedeció. Tenía un corazón desobediente este muchacho. Sus papás no lo corrigieron. Papás, hay que corregir a los hijos, hay que estorbarlos. Que se me enoja, que se enoje. Ay, que se me va de la casa, que se vaya. Oren, trátenlos bien, con amor, pero sean firmes. Más cuando están entrando en la adolescencia. Seamos firmes con nuestros hijos. No seamos permisivos con ellos. Pues Sansón se casó con esta mujer. Al final se casó con ella. Vamos a seguir leyendo un poquito. Lea el capítulo 15, el versículo 20, el último versículo del capítulo 15. Y juzgó Sansón a Israel 20 años en los días en que dominaban los filisteos. 16:1 dice, fue Sansón a Gaza y vio allí una prostituta y se llegó a ella. Qué fácil. Tenía mujer, una filistea, ahora pasa por Gaza, ve una prostituta que le gusta y tuvo relaciones sexuales con ella, así nomás. Así era Sansón. Era esclavo Sansón. Era fuerte físicamente, pero era esclavo. Ok, después conoce a Dalila en el versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer llamada Dalila que vivía en el valle de Sorek. Mujeriego. Eso era. Débil. No era fuerte con las mujeres, no, era débil. Pero esto es solo un ejemplo de muchas debilidades que podemos tener, que nos tienen encadenados o nos pueden atar para siempre. Ya saben ustedes la historia. ¿Qué pasó con Dalila? Los filisteos hablaron con Dalila, se pusieron de acuerdo y le dijeron, Dalila, te pagamos tanto si nos dice, si le sacas a Sansón el secreto de su fuerza para poder vencerlo. Léanse todo el capítulo 16 y se dan cuenta. Lo que voy a leer con ustedes es el versículo 20, versículo 19, 16-19. Mire lo que dice. Hizo ella que Sansón se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Cortó el pelo, hermanos. Entonces comenzó ella a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. La fuerza no estaba en el pelo. La fuerza estaba, el secreto estaba en que Sansón cambió su primogenitura por un plato de lentejas, eso es. Le dijeron, usted tiene que guardarse para Dios. No va a cortar su pelo porque era símbolo de consagrado a Dios. Eso es nazireo también se dice. No nazareno, sino nazareo. Era un voto que se hacía. Eso le dijeron a la mamá, va a ser un nazareo, que no se corte su pelo nunca. Se lo cortó y entonces Dios dijo, hasta aquí. Ya está, ya no puedo hacer más con este. Cada vez que puede, desobedece. Y entonces dice el versículo 20, y gritó de nuevo, Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, esta vez me escaparé como las otras. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué duro esto, hermanos, porque llega hasta ese punto. Enseguida los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que trabajara en el molino de la cárcel. Esto es un símbolo nada más de la vida que había pasado siempre, toda su vida. Sansón, su vida había sido de esclavitud. Dios le está revelando lo que había sido su vida todo el tiempo. Y dice el versículo 22, pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y vamos a seguir leyéndolo. Dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, su dios, y para alegrarse, y decían, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón,
nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a Dios, a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, al destructor de nuestra tierra, el cual ha dado muerte a muchos de entre nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, estaban ya un poco pasados de tragos, dijeron: traed a Sansón para que nos divierta. Trajeron de la cárcel a Sansón y les sirvió de juguete. Vea lo que hace el diablo. Y vea lo que hace una esclavitud. Empezaron a burlarse de él, lo tomaron como juguete, empezaron a escarnecerlo, dicen algunas Biblias, y empezó a ser el medio para la diversión de ellos en aquel momento. Porque a esto nos lleva la esclavitud, a esto nos lleva a ser esclavos del enemigo. Estos eran los enemigos. Y esa fue la vida de Sansón. Escarnio hicieron con él. Sansón fue un hombre apartado por Dios desde su niñez, pero fue esclavo de sus propias pasiones toda su vida. Su vida se caracterizó por la desobediencia, por pasarle por encima las ordenanzas de Dios, las ordenanzas de sus padres. Sansón tenía mucha fuerza física, pero era débil espiritualmente. Este hombre fue conocido por lo que destruyó de todo. Si ustedes ponen atención a la historia de Sansón, todo lo despedazaba. A todo mundo mataba, agarró una quijada de burro y mató a un montón. Arrancaba las puertas de las ciudades, agarró un león y lo hizo trizas. Fue conocido por lo que destruyó, pero no por lo que edificó. Nunca edificó nada Sansón. ¿Qué hizo? Sansón destruyó muchas cadenas externas, pero nunca destruyó las cadenas internas. Tenía fuerza para matar y destruir, pero no usó esa fuerza para abrir sus propias cárceles. Sansón terminó en la prisión en que anduvo toda su vida, y en esa condición de preso murió. Si leemos ahí murió. Lo pusieron entre dos columnas, se trajo al suelo las columnas, se trajo al suelo el templo, mató a más personas de las que había matado nunca, pero también él murió ahí, ciego. Sansón es un gran ejemplo, pero un gran ejemplo de un esclavo que andaba libre, según él, pero que siempre fue esclavo de sí mismo. Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo, porque si hay algo de lo que tenemos que cuidarnos es de nosotros. Sus días terminaron siendo el juguete y la burla de todos. Sansón nunca entendió. Su afán de esclavitud lo llevó a destruir hasta su propia vida. Sansón tenía el Espíritu Santo, pero nunca lo usó para hacerse libre a él mismo. Así recordamos a Sansón. Pero ¿cómo quiere usted ser recordado? Eso es lo que yo le pregunto hoy. ¿Cómo quiere ser recordado usted? De nada vale la fuerza, de nada vale el dinero, de nada vale un buen trabajo, de nada vale un buen negocio, si todavía usted no ha sido libre. Pero yo, hermanos, le tengo una buena noticia. Usted puede ser libre hoy, porque la palabra de Dios dice: vengan a mí, lo leímos. Voy a hacer un versículo de 2. Jesús dijo: vengan a mí, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres.